en mi periodo el tren va a volver a Puerto Montt. En un rato más estaremos en Puerto Montt cumpliendo la promesa, así como ahora la estamos cumpliendo con ustedes. Tras 14 años sin servicio de trenes a la 10ª región, el en ese entonces presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, inauguraba el nuevo tramo entre Victoria y Puerto Montt. A partir de mañana, a las 3 de la tarde, va a salir el primer viaje y así, sucesivamente todos los días. Si nos va bien, como esperamos, vamos a poder el próximo año aumentar más esas frecuencias. Era un día de fiesta. Entusiastas chilenos esperaban al presidente en las calles. Una a una recorrió las estaciones del nuevo tramo Victoria-Puerto Montt. Y ahora no me cabe duda que el próximo domingo estaremos en condiciones de seguir avanzando con más fuerza, más responsabilidad. Por su larga y angosta geografía, Chile se presta para tener una extensa red ferroviaria. Con ese propósito se invirtieron millonarios recursos para recuperar el servicio entre Santiago y Puerto Montt. Sin embargo, el gran sueño de la conectividad sigue siendo una promesa incumplida. Aún está en la retina de muchos el viaje inaugural, con actos oficiales y largos aplausos en cada una de las estaciones. Sin embargo, ese mismo día, el tren falló. Y los problemas se fueron sucediendo, tanto que al final el servicio tuvo que ser suspendido indefinidamente. Hoy los trenes recién comprados para operar en el sur están botados en la localidad de Victoria y las 16 nuevas estaciones están abandonadas, incluido un costoso edificio en Puerto Montt. Esto provocó frustración y muy pronto comenzaron las acusaciones de uso político por las inauguraciones cuando faltaban solo pocos días para una elección presidencial. Pero lo más grave y polémico es el despilfarro que significó una inversión de 1.140 millones de dólares que hoy incluso han motivado una investigación por fraude al fisco. Toda la verdad de este millonario fracaso en el reportaje de la periodista Josefina Vil. Con el fin de marcar historia en nuestro país, el Plan Trienal 2003-2005 optó por hacer la inversión más grande en los últimos 40 años, potenciando el servicio de traslado de pasajeros, un servicio conocido por las pérdidas económicas. ¿Me van a devolver los pasajes? ¿Este me imagino? ¿Qué salieron ustedes? 8 de la mañana. ¿De dónde? De un cuarto para las 9, en realidad, de Frutillar. Perfecto. ¿Dónde quedó en pana el tren? Sí, no sabría decirle, en varios lugares. 44 millones de dólares se invirtieron en la restauración de las estaciones, en la reparación de las vías y en la compra de trenes españoles refaccionados. Al final de este plan trienal, todos los trenes de ferrocarriles estarán en condiciones de moverse con seguridad, con los equipamientos tecnológicos del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí y por permitir y hacer que el tren llegue hasta Puerto Montt. Muchas gracias. Una de las promesas que no se cumplió y uno de los sectores en los que se malinvirtió el millonario presupuesto DF. A lo largo de este reportaje verá varios ejemplos que dará cuenta sobre lo que se hizo con sus impuestos. El Plan Trienal 2003-2005 respondía a un proyecto que desde hace una década tenían las autoridades: revivir el ferrocarril. Pero esta vez se llevaría a cabo con mucho más ímpetu y, por supuesto, más capital. Escuche bien las cifras. 1.140 millones de dólares se invirtieron o gastaron en este plan trienal. 1.140 millones de dólares, que en parte se diluyen en el abandono de las estaciones. Armaron una tremenda parafernalia acá y estamos sin tren ya. ¿Hace cuánto? Como 6, 7 meses. De la noche a la mañana ya no pasó más. Y después, como los 2 meses después, subimos que ya no pasaba. A menos de 2 años de esta celebración, este abandono. Y tiene una respuesta clara. Desde el 26 de marzo que el ferrocarril no funciona. Si quiere viajar y no llegar a ningún lado, súbase en los reciclados de ferrocarriles del Estado. Dos
meses después de la inauguración del tramo Victoria-Puerto Montt, el humorista Coco Legrand se burlaba de la nueva adquisición. Tanto así que hoy en YouTube el sitio con sus chistes es muy visitado. Una cuota graciosa en medio de la desilusión de los sureños, de los chilenos e incluso de los propios oficialistas que hoy se sienten engañados y frustrados. Porque independiente que ellos sean de gobierno igual que yo, creo que esto se merece que sea aclarado, que el país conozca qué hicieron con los recursos de todos los chilenos, con los miles y miles de millones de pesos que hoy día aquí están prácticamente dilapidados. La inauguración culmina aquí en Puerto Montt el día 5 de diciembre y las elecciones son el día 11. Y ya en enero, después de la segunda vuelta, los trenes comienzan con problemas y hoy día ya no existen. ¿Y dónde están entonces esos trenes que se compraron a los españoles por más de 6.000 millones de pesos y que le ofrecerían el servicio a estos sureños? Averiguamos y nos dijeron que en el moderno taller de Victoria, en la 9ª región, construido también para el Plan Trienal 2003-2005. 8 horas de viaje nos permitieron llegar hasta allá. De lejos podíamos ver parte del supuesto nuevo material rodante. Estaban ahí, estacionados, pero no nos permitían entrar. Llegamos de noche por otra puerta. Frente a nosotros estaban los famosos y polémicos trenes TLD. El impacto fue grande. Probablemente igual al que está teniendo usted. En una deplorable condición encontramos la millonaria inversión de Ferrocarriles. Trenes sin pintura, chocados y algo más que les mostraremos más adelante. 1.140 millones de dólares a merced de Ferrocarriles del Estado. Y hoy de Victoria al Sur, lo único que se ve de eso son las estaciones abandonadas y uno de los 4 trenes comprados funcionando. ¿Y sabe por qué? Porque hicieron un 4 en 1. A cada vagón se le sacaron las partes buenas y con todo eso armaron un solo tren. Un tren que hoy hace un servicio local entre Victoria y Temuco. Claro, de 4 que compró Chile a España, refaccionado, este en este minuto es el único que está en funcionamiento. Esa es la impresora de información que te podían dar por el GPS o podías imprimir acá. Pero no, ¿el GPS no funciona? Yo tampoco. Si esto fuera una película, le acabamos de contar el final. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo llegamos a esto? La historia es simple. Ferrocarriles quería material rodante para el tramo del sur de Chile. Paradójicamente dicen que como tenían poco presupuesto, solo podían acceder a trenes usados refaccionados. Recurrieron a Renfe en España. Existía un convenio con ellos y ya se les habían comprado locomotoras refaccionadas. Aparentemente eso fue motivo suficiente para no llamar a licitación ni cotizar otros interesados. Nada de lo que se prometió estaba mínimamente preparado. Lo que se quiso hacer fue generar simplemente, no es así, un efecto electoral. Tras reiterados viajes a Europa y viáticos que superaban los $500 diarios, la administración de Luis Ajenjo firmó el contrato. Los trenes usados, algunos dados de baja en Europa, serían refaccionados por un taller español Temoinsa y luego serían traídos a Chile, supuestamente como nuevos. Él es Rubén Cavieres, ex jefe del taller de Victoria. Estaría encargado de la mantención de los trenes ligeros diésel TLD recién adquiridos. Viajó a España y recibió el material rodante en Valparaíso. Se termina, se recepcionan los equipos con un montón de detalles. Pérdida de aceite, malas estimaciones, mala pintura. Ni siquiera contaban con un taller en el que hacer las reparaciones, porque al momento de la inauguración, el de Victoria todavía no estaba listo. Mucho material en la vía, mucho material de vía que los contratistas no retiraron a tiempo. Pasa el tren, la sorbe y se empiezan a golpear los equipos por abajo. Como no cumplían la norma de altura, jodieron todo. A los pocos días de servicio, los trenes comenzaron a fallar, porque vaya que fallaron. Estos son los informes de Ferrocarriles, llamados partes diarios, sobre los viajes realizados por los trenes diésel. El 6 de diciembre empezó a operar el tren y el mismo 6 de diciembre tuvo problemas. Quedó detenido por un alza en la temperatura. El 9 de diciembre vuelve a quedar parado 50 minutos, esta vez por desactivación del motor. El 10 de diciembre, lo mismo. Motor fuera de servicio. 14 de diciembre, 15 de diciembre. La lista es enorme. Los motores venían malos. Motores malos. Entonces, ¿qué tipo de equipo fue lo que nos trajeron? Eso es lo que a nosotros nos llama la atención.
Se adquirieron 4 nuevos trenes reacondicionados con capacidad y estándar europeo. Cuando los españoles, weón, dieron la noticia en España que le habían vendido estos reciclados a Chile, mira. Hoy disfrutamos de un sistema de ferrocarriles moderno, limpio, eficiente. Es que yo te digo, los gallegos, weón, hicieron una semana de carnaval, weón. Seguro y por sobre todo digno. No podían creer que existieran weones más weones que ellos. Estaban locos, weón, locos, fascinados. Así se dio inicio al anhelado servicio. Casi como un presagio de lo que vendría más adelante, el sistema tuvo problemas en sus primeros días. La explicación que dio EFE fue que subió más gente de la que permitía el tren. Todos los estudios de demanda que nosotros teníamos, no calculábamos este éxito en el término de pasajeros. El tren, que tiene capacidad para 136 personas, salió de aquí con 250 personas. ¿Eso es responsabilidad de la empresa entonces? Claro, pues ¿cómo culpa a la empresa de tener más pasajeros de lo que se puede estimar? Y cómo no, si vendieron pasajes sin numeración, o sea, nunca hubo registro de la cantidad de usuarios que llevaba el tren, hasta que colapsó. Solo una muestra de la poca organización de EFE y de lo apresurado que se puso en marcha el servicio. El tren en realidad partió en Pana de Puerto Montt, porque partió lento. Pero nos dijeron en el trayecto que no iban a devolver el dinero y por último es igual, uno tiene que ser consciente. Es un buen servicio y de a poco yo pienso que va mejorando. Fue muy molesto, o sea, 11 horas viajando arriba de un tren desde Puerto Montt hasta Temuco es súper complicado. ¿Qué explicación le dieron arriba de la máquina? Mira, recién unos hornos nos explicaron que había un problema con el motor, con la transmisión que no pasaba los cambios del tren. Según cuenta Rubén, sus esfuerzos por mantener los trenes funcionando fueron extremos. Por contrato, el taller español Temoinsa debía proporcionarle los repuestos. Les duraron 3 meses. De ahí en adelante comenzó lo que se llama desguazar los trenes, sacar partes de uno para ponérselos a otro que esté en operación. Así consiguieron mantener el servicio funcionando, pero a medias. Septiembre pasado donde ya choca el 501 y no hay dinero para recuperar. Choque mayor. Y ahí ya viene la catombe, hacia abajo ya los motores empiezan a caer. Según Temoinsa, los trenes fallaron netamente por un problema de mantención. El personal de EFE no habría hecho el procedimiento establecido y como prueba muestran un informe de Renfe que da cuenta del buen estado en el que se vendió el material rodante. Con fotos demuestran el estado en el que tenían los talleres chilenos los motores. Pero en fin, lo concreto es que hoy no hay servicio hace 5 meses. Y alcancé a hacer un viaje con mi hija a Osorno y se terminó. Cuando quise viajar en tren, fui a la estación, esperamos el tren y quedó en Pana, saliendo de la estación tuvimos que devolvernos. Nos llevaron 3 buses de Turbus Cruz del Sur otra vez a Puerto Montt. Que arreglando la estación, imagínate cuánta plata invirtieron en arreglando la estación del tren. Y ahí tú las ves todas botadas, rayadas, y más encima se ponen a robar los cables. Vendían pasajes para 1 hora y el tren no pasaba, entonces eso, así no funciona nada. Y cual avestruz, a la hora de asumir responsabilidades, todos los involucrados escondieron la cabeza. Quienes estaban al mando de este desafío, Luis Ajenjo, presidente del directorio de EFE, y Eduardo Castillo, gerente general. En junio de este año, un contradictorio Ajenjo se presentó a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Si hoy día los trenes están desguazados o se están sacando el repuesto uno a otro, no es una cuestión de la que yo pueda responder. No tengo, repito, los antecedentes para poder hacerlo. Nuestra misión terminó, nuestra gestión terminó. Lo que nosotros hemos mostrado es una fotografía de la empresa hasta ese momento. Luis Ajenjo, DC, llegó hasta 3er año de Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Nunca se tituló. Ahí conoció a su actual mujer, hermana de Gutenberg Martínez. Ha estado 28 años al mando de la radio cooperativa. Fue vicepresidente y director de Metro entre 2000 y 2006. En diciembre de 2002 asumió la presidencia de EFE, un cargo en el que, según fuentes internas de Ferrocarriles, se gana un sueldo de 1 millón de pesos. En agosto decidimos hacer el mismo recorrido que hizo el en ese entonces presidente Ricardo Lagos por los pueblos del sur a los que llegaría el ferrocarril. Fue una sorpresa poco grata ver en qué se han convertido los 44 millones de dólares invertidos. En
En Victoria se iniciaba el tramo. El pueblo estaba entusiasmado con las puertas que se le abrirían con la llegada del ferrocarril. Creían que traería turismo, creían que despertaría la artesanía de la zona. Pero, a juzgar por el estado de la estación, claro está, que poco les dejó. Para nosotros podía significar una actividad importante, una actividad económica importante, por eso de nuestro entusiasmo. Ahora ha significado la frustración de lo que no fue, de lo que debería haber sido y no fue, ¿cierto? Porque esos 400 y tantos kilómetros que son el tramo Victoria-Puerto Montt se ha convertido en 60 kilómetros, que es un tramo que se está recorriendo entre Victoria y Temuco. Es el tramo que mantiene viva la estación de Victoria. Es el tramo que mantiene activo el único tren comprado a los españoles de Renfe que hoy está funcionando. Y hoy día estamos viviendo la frustración de que no ocurrió nada, que las cosas se hicieron mal, de que no entendemos cómo se pudieron hacer tan mal las cosas. Todo lo contrario de lo que hubiera esperado la gente de Victoria. F llegó causando estragos, al menos en la vida de Norita. Norita es una señora de familia inmigrante suiza que vino a probar suerte a Chile. Con mucho esfuerzo levantó este hotel y con más esfuerzo lo ha mantenido en pie desde que enviudó. En estas condiciones recibió a 4 funcionarios de F en su hotel. Los problemas comenzaron cuando intentó cobrarles el segundo mes de alojamiento. Tenía de abril a diciembre sin pagar. No lo quería echar. Tenía la esperanza que me pagaran. La mantuvieron 8 meses sin cancelarle los servicios. En total, 5 millones de pesos en deuda. Para muchos a lo mejor no es, pero para mí es harto. Yo trabajo sola. Yo estoy sola en el negocio. Yo no tengo quien me ayude en otra forma. Yo tuve que pedir peso. Ante la urgencia del dinero, pidió la ayuda de un abogado y optó por la amenaza de una demanda. Estuvimos octubre, noviembre, diciembre tratando de hablar con los altos jefes y la verdad es que me tiraban a uno, me daban el teléfono de otro, el otro no estaba y no sacaba nada. Norita está lejos de ser la única sureña que acusa de no pago a ferrocarriles. Algunos trabajadores, mientras construían o reconstruían la estación de ferrocarriles, algunos incluso se les quedó debiendo algunas remuneraciones. Vinieron acá a decirme que yo intercediera por ello, yo conversé con la gente de F en Temuco, pero más allá no se podía ir tampoco porque no habían cosas escritas. No había contrato, o sea, nunca les pagaron. A Norita le cancelaron finalmente en diciembre, cuando el servicio de ferrocarriles ya estaba colapsado. Recurrentes fallas y accidentes, usuarios que se habían aburrido de quedar botados en el camino y un servicio que no lograba levantar cabeza. En vez de ni los mismos guardias sabían si pasaba o no pasaba. Me dijeron que iba a llegar a las 4, después a las 4:30, después a las 5:30, son las 6, ahora me dijeron a las 6:15. No, para el tandeo. Que quedaba en tal parte, que tenía que hacer transbordo en bus. Entonces, al final uno decía, ¿para qué vamos a tomar un tren si a lo mejor más allá vamos a quedar en Pana? ¿Qué pasó? ¿Falló el material rodante? ¿Falló el servicio? ¿Falló la vía o la mantención? Los involucrados se escudan en diversos argumentos que no esgrimen frente a la cámara, pero lo concreto es que hoy no hay tren al sur. A 30 kilómetros de Victoria se encuentra Lautaro, un pequeño pueblo que encantado recibía al ferrocarril. Pero cuánto se nota que no ha pasado. Hoy la estación es un mural para todo quien quiera hacer algún tipo de manifestación artística. Nuestro presidente se pegó un gran condor aquí, inauguró cosas que realmente, entregó cosas que realmente no están listas para ser entregadas al público. Imágenes que son solo un detalle al lado de lo que encontramos 30 kilómetros más al sur. 500 millones de pesos invertidos en esto. La soledad es casi indescriptible. La estación está totalmente abandonada y en medio de tanta soledad encontramos a una pareja. Venimos a hacer las compras, sí, al fútbol, y nos ganamos aquí el servicio. ¿Está siempre vacío acá? Siempre vacío. La estación de Temuco es un fiel reflejo del ferrocarril del sur. Una gran inversión sometida al más absoluto abandono. Y cómo no, si esta mega estructura se hizo para recibir a los pasajeros que llegaban del tramo Santiago-Temuco y para los que fueran a Puerto Montt. ¿Qué hay de eso? Un servicio local a Victoria. Eso podría explicar la baja afluencia de público y el hecho de que los restaurantes estén cerrados, las tiendas vacías y los locales de comida al borde de la quiebra. Claro, mire, ese señor no le interesa abrir, el de ellos tampoco.
Yo tengo que abrir por fuerza porque nosotros estamos a cargo de todos los servicios de ferrocarril. Paradójico, irónico, el itinerario está al revés. Otro fiel reflejo de que el servicio no funciona. Y por si fuera poco, ya comenzó la destrucción de la infraestructura. Si este gobierno debiera preocuparse y revivir el ferrocarril. Mataron el ferrocarril, se terminó la conectividad de Chile. Y si van a trabajar en ferrocarriles, metan a gente que haya sido ferroviario, por lo menos que tengan idea de lo que es un ferrocarril. En este momento son empresarios que se llenan las petacas nomás, no tienen conciencia de lo que necesita la ciudadanía. La frustración es evidente y lo es también en Freire, un lindo pueblo rural sureño en el que más de un 20% de la población es pobre o indigente. Mucha pena que en una comuna como la nuestra, que es una comuna que está entre las 100 comunas más pobres de Chile, exista tanto dinero botado ahí, en consecuencia que podría haberse aquilatado quizás en algún proyecto de desarrollo o en algún proyecto productivo que le generara a la gente algún ingreso. Pero mire su estación, botellas, vidrios y un abandono total. No dijeron nada a fin de mes, o sea, nos dijeron que a lo mejor a fin de mes empezaron a pero han dicho tantas cosas. Y pero acá no anda nadie, ni ratones. Nada. Los amigos nomás quieren pagar eso. Tan por perdido dan el tren en este pueblo que su alcaldesa propone hacer un museo en las instalaciones. La idea de nosotros es esa, o sea, que eso se convierta en un museo para que esté al servicio de la comunidad y por otro lado se recuperen algunos de los recursos ahí invertidos, que son muchísimos. Seguimos nuestro recorrido al sur. La estación de Gorbea se ha convertido en una especie de recinto social y adentro, bodega. En el frío de Loncoche nos encontramos con una estación vacía junto a la plaza principal. La aparente reparación de las vías se congeló, tal como el servicio del tren. Acá pareciera que el ferrocarril nunca pasó. Malo, pues, que se podría haber invertido en otra cosa. Hay gente pobre que necesita que le ayuden, que la apoyen, y a veces se bota la plata en otras cosas y no... Las inversiones siguieron más al sur. Fuimos a conocer también las estaciones de Lanco, Mafil y Los Lagos, pueblos que se ilusionaron con la llegada del ferrocarril. Hablamos de pequeñas localidades de no más de 20.000 habitantes que hoy lamentan no contar con él, al mismo tiempo que se enrabian por no haber podido disponer de esos recursos para una inversión más útil. Estamos en presencia de un fraude político de marca mayor y lo peor aún, en un fraude económico financiero con plata de todos los chilenos. Ustedes fueron culpables, y se lo digo a todo el directorio en particular, de que hoy día estemos en esta situación. Y el señor Ajenjo tiene que responderle al país por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha mentido. El 5 de agosto del año 2005, el en ese entonces presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, inauguró esta, la primera estación del tramo Victoria-Puerto Montt en estar lista. Tuvo un costo de 150 millones de pesos y se refaccionaron, entre otras cosas, puertas, ventanas, los andenes y la boletería. Hoy, a poco menos de 2 años de esa inauguración, la estación está totalmente abandonada. La inversión en el tramo Victoria-Puerto Montt no consistía solo en trenes nuevos y estaciones refaccionadas. 9.600 millones de pesos se pagaron por la reparación de las vías. Ha sido una labor bastante titánica y queremos agradecer a las empresas que nos han acompañado en esta labor, en general, contratistas de la zona sur del país, en recuperar 16 estaciones abandonadas, 380 kilómetros de vía férrea que estaban sin mantenimiento hace más de 10 años. Supuestamente en esta zona cambiaron 124.000 durmientes, pero a varios les asusta que por la condición de las vías ocurra algún accidente. De hecho, los entendidos denuncian que la reparación no parece haberse efectuado. La pésima condición del durmiente. Además, la silla, que es el soporte entre el durmiente mismo y la línea, está suelto. Eso no da seguridad a F. ¿Y esto qué significa? ¿Que tampoco se hicieron los trabajos? Conclusión, que eso no se reparó. Está a simple vista, ustedes son testigos. También hay una cantidad de tramos de la línea férrea que si ustedes caminan, hay algunos durmientes que están malos, están podridos, inclusive peligrando hasta que se descarrile un tren en algún minuto. Ferrocarriles asegura que la reparación se hizo, pero reconoce que aún se necesita una mayor inversión para dejar la vía en estado óptimo.
No hay duda que su calidad no es la mejor. Un factor que explica en parte las fallas de los trenes, la suspensión de los servicios y el actual estado de las estaciones. Pero nada justifica el derroche de plata fiscal. Uno da miedo subirse a veces porque los durmientes están medio podridos. Hay durmientes viejos que no los cambiaron todos. Entonces, eso es lo que uno dice, bueno, ¿qué hicieron aquí? Nuestro recorrido siguió en Osorno. La enorme estación sirve solo como estacionamiento de autos. La real función de esta inhóspita estructura se olvida tras meses sin ferrocarril. Pero en Purranque no olvidan el tren. En esta pequeña localidad rural de 20.000 habitantes encontramos una nostalgia especial por el ferrocarril. Yo me crié en el ferrocarril, señorita. Yo vivía en Cadma. En esos años puro ferrocarril, no. Éramos cabros chicos y la única pasada era el tren, no. Su alegría era tremenda cuando el 6 de diciembre volvió a pasar el ferrocarril por su puerta. Vive a pocos metros de la línea del tren. Lo usé al tiro. Cuando pasó el presidente Lago para Puerto Montt, no sé si fue al otro día o al segundo día ya lo usé el ferrocarril. Pero como es sabido, a los pocos meses comenzaron a fallar y por ende la frustración se apoderó de este humilde sureño. Y después cuando dejó de pasar el ferrocarril me sentí mucha pena. La frustración es generalizada. Hoy la nostalgia del retorno está contaminada por la rabia de no contar con el servicio, pese a la tremenda inversión. Se terminó la política y se terminó el ferrocarril. El próximo año empieza la política, empezará a correr el ferrocarril otra vez. Es un movimiento político eso. Lo único que uno siente es la cantidad de millones que votaron para hacer correr el tren 2 o 3 meses. Invierten en cosas para dejarlas botadas después. Y esa plata, en vez de aprovecharla en otra cosa, podrían haberla aprovechado, qué sé yo, en una población, en pavimentar una casa. Hasta techo de cobre le pusieron, algo que ahora tendría mucho valor, pero que ahí de nada sirve. La estación está cerrada, abandonada. Los rieles son un mero pasillo que permite recordarle a la gente que alguna vez Ricardo Lagos prometió e incluso inauguró el tren. El expresidente Lagos, con una tremenda comitiva, no sé si, iban estación por estación, llegaban, sonaba la música de los prisioneros con esto del tren al sur, se hacían en cada uno de los lugares anuncios faraónicos respecto de cómo esto iba a funcionar, y la verdad que hoy día en el sur el tren es un tren fantasma, porque es un tren que simplemente no existe. ¿Cómo se va a culpar al presidente de la República de un ejecutivo o de un grupo de ejecutivos que hacen malas adquisiciones? El presidente inaugura lo que tiene que inaugurar, lo que se le entrega, lo que cada repartición le indica. El lindo pueblo de Frutillar de a poco olvida el ferrocarril. Lejos del centro turístico está esta abandonada estación. A estas alturas, casi una bodega. Fue una ilusión grande. Pero después lo empezó a decepcionar porque ya los horarios no empezaban a correr como correspondía. Andaban todos rayados, estaban quedando en pana, pasaban a chocar. En las mismas condiciones llegaba el tren a Yanquihue. Fuimos hasta este pueblo de 18.000 habitantes que con ilusión vio cómo la localidad despertaba con el ferrocarril. Hasta que se despidió para dejar la estación abandonada y a los sureños frustrados y desilusionados. Se pensaba que podía durar mucho, que era un buen servicio, todos querían viajar para algunos, como yo por lo menos nunca había viajado en tren, era mi sueño viajar en tren. No se puede porque no hay trenes, entonces dejamos botadas las estaciones. Pero no nos olvidemos de las cifras. El total invertido en la reparación de estaciones fue de $14 millones. ¿Para qué? Para dejar algunas, como la de Puerto Varas, así. Lamentablemente, esta también fue sometida a los supuestos artistas de la zona, que terminaron ensuciando el recinto. Un recinto que con estos diseños empaña la hermosa capital turística del sur. Porque mira la cantidad de hoteles que tenemos y el tren sería un buen medio de locomoción. Y por lo que te decía anteriormente, por lo hermoso del paisaje de algunas partes del trayecto, sobre todo de Frutillar hacia Puerto Montt. Tan mal hecha estuvo esta estación que el tren chocaba con el techo cuando llegaba. Hubo personas que se lucraron y hoy día la responsabilidad está teniendo todo el gobierno. Fidel Espinosa, oficialista, encara su propia coalición por lo ocurrido con EFE. Representa también la ira de su distrito por el caso. Nuestro recorrido llegaba a su final, faltaba solo Puerto Montt.
Cuando Ricardo Lagos llegó hasta ahí en 2005, lo esperaba un gran contingente de público que celebraba la vuelta del tren. Cuando venía acá al sur, me preguntaban, ¿y el tren cuándo? Porque nos parecía difícil. ¿Y el tren cuándo? A partir de hoy, yo creo que los trenes volverán a cumplir el rol como integradores de Chile. Muy por el contrario de lo que alguna vez soñó el expresidente Ricardo Lagos, a 2 años de sus palabras, la estación está desierta. A nuestra llegada había solo 2 personas, el guardia y el diputado Claudio Alvarado, dispuesto a hacer sus descargos contra la administración pasada de la empresa estatal. 500 millones de pesos invertidos en esta estructura totalmente deshabitada. La adquisición de material rodante no se hizo con ningún análisis o criterio técnico. Se hizo un buen chileno a lo compadre y hoy día aquí están los resultados. Una estación botada, un tren que se inaugura en 2005, en diciembre, y al mes después deja de funcionar, la gente con su expectativa frustrada y la plata de los chilenos dilapidada. Nos pusieron plata y estamos haciendo menos servicios de los que hacíamos antes que tuviéramos plata. Prueba no superada. El desafío asumido por el cuestionado Luis Ajenjo hoy deja mucho que desear. En la comisión investigadora de la Cámara de Diputados se defendió e incluso responsabilizó a la actual administración por no haber continuado el proceso de EFE. Los trenes, hasta donde yo los vi, estaban funcionando. No era el servicio óptimo, no era lo que la gente esperaba, probablemente no era lo que la gente esperaba, pero era lo que se podía hacer y es lo que se pudo hacer con los recursos que estaban disponibles. ¿Acaso no fueron suficientes más de $1.000 millones? ¿Cuánto necesitaban para hacer un servicio como corresponde? Pero las dudas no terminan ahí. ¿Valía la pena un servicio que partiera en el pequeño pueblo de Victoria y que culminara en Puerto Montt? Para averiguarlo, el año 2002 le pidieron a un expresidente de directorio de EFE que hiciera un estudio. Para los expertos, el resultado fue concluyente. Indicaron que no era socialmente conveniente. Luego EFE rehizo la evaluación y se llegó a una tasa de retorno social de 10.02%. Y el Mideplan exige un 10%. Misteriosamente, tras el informe de la Administración de Ferrocarriles, se superó en un 0,2% las exigencias mínimas para poner en marcha el tramo Victoria-Puerto Montt. No tiene futuro. Porque para mí, si se hacen bien los cálculos, es imposible justificarlo socialmente por la baja densidad poblacional y la competencia de buses no subvencionados. Y de aquí a un año vamos a estar llegando con el tren también a Valdivia. ¿Quieres saber qué pasó con el ramal a Valdivia? Se destinaron 700 millones de pesos para la reparación de los 28 kilómetros de vías. A los 10 se les acabó el presupuesto. Ahí quedó botado el proyecto. En esta carta, la actual administración da cuenta de que se le pagaron 76 millones de pesos a una empresa para que estudie el ramal y que recién en noviembre de este año tendrán los resultados. Fíjese que cuando las actuales autoridades se hacen cargo de la compañía, dicen: esta es una compañía que operaba sin ningún control. De manera que corrupción, negligencia y sobre todo el ánimo de utilizar ferrocarriles como un instrumento, como un arma de propaganda política. Pero cabe destacar que ese 6 de diciembre estos mismos rostros también estuvieron paseando estación por estación cortando cintas. Solo un dato. Sin embargo, nada parece disminuir las suspicacias que despiertan algunos tanta inauguración previa a las elecciones. Incluso en la propia democracia cristiana hay quienes plantean un posible aprovechamiento político. Debió haber habido más mesura en las inauguraciones y se debió haber esperado que estuviese el 100% del sistema operativo, el 100% de las inversiones materializadas, y a mi juicio, desde ese punto de vista, el tema político o el tema preelectoral sin duda que fue un elemento que estuvo presente en dichas decisiones. No es así. Las irregularidades que se han ido detectando y que la comisión ha investigado apuntan a una mala administración. Y en diferentes aspectos, pero de ahí a calcular exactamente la fecha de la compra y hacer una compra mala solo para hacer un circo antes de las elecciones, es una cosa que no calza, no es posible preparar algo de esa manera. ¿Qué pasó con el presupuesto destinado a la reparación? ¿Por qué se prometió si ni siquiera existían los estudios de factibilidad?
Una gracia que costó 700 millones de pesos, hoy desaparecidos. El señor Ajenjo quiere hacernos creer que la culpa de esto no es él, sino que es el actual gobierno que no pasa plata. O sea, por favor, por suerte no entregan más plata, porque si no la quiebra de Ferrocarriles sería 10 veces más cara que lo que es hoy día. Pero al parecer el derroche era una práctica habitual. Esto que acaba de oír es solo uno de los ejemplos que pudimos recabar. Por eso, no extraña que se hayan diluido los 44 millones de dólares invertidos en el tramo del sur. 44 millones de dólares que, como muchas de las platas que EFE tuvo en su poder, se malinvirtieron o definitivamente se perdieron. Luego, las verdaderas razones del colapso de EFE. Sepa dónde están los 130 millones de dólares, cuyo destino investiga la justicia. Las confesiones de Guido Olavarría, ex jefe de consumos básicos de EFE. Lo único que soy culpable es que yo admití una distracción de fondos.